Juan Manuel, ¿cómo te va? Nacho Ortilli te saluda acá en Radio Rivadavia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo les va? Bien, quería hablar un poco con vos de esto que se está dando en el Congreso. Para mí es una pantomima que está haciendo el gobierno, está fuegos artificiales para hacernos perder de vista de otros temas importantes, pero que al final del día termina siendo importante que un poder como el Ejecutivo quiera llevarse puesta a una Corte Suprema. Es en definitiva que está en juego la República, tanto que se habla de la República, está en juego eso. ¿Cómo lo estás viviendo desde el Congreso y si crees que va a prosperar este debate? Bueno, no sabemos hasta dónde va a prosperar, hasta dónde van a poder sostener ellos esta discusión de querer enjuiciar a la cabeza del Poder Judicial, de querer someter al Poder Judicial. Lo han intentado siempre. Lo intentó Cristina en sus 2 mandatos presidenciales, lo intentaron ni bien asumieron el gobierno Alberto Fernández y Cristina Kirchner con diferentes iniciativas, y ahora están haciendo la última probablemente, pero con un poder de daño enorme. Por más que sea un circo, por más que sea un intento, eso tiene poder de daño para la Argentina en distintos ámbitos, en distintos aspectos, en que dejamos de ser un país con seguridad jurídica hace muchos años, pero lo seguimos dañando, esa seguridad jurídica que necesitamos para que se invierta más en Argentina, para que estemos más tranquilos, para que todos sepamos que nuestros derechos se pueden ejercer. Y por otro lado, en que una parte de la sociedad, yo creo que pequeña pero importante, crea que el Poder Judicial es enemigo de un sector de la política, crea que es enemigo de Cristina Kirchner y no que en definitiva Cristina Kirchner u otros políticos tienen que pagar en la justicia por los delitos que cometieron. Bueno, Así ustedes que eso se como juega. espacio, como la coalición cívica, tenían un dilema, o me imagino tuvieron un dilema que es qué hacer ante las acusaciones que desde hace varios años, no ahora, hacen sobre uno de los integrantes del tribunal. Estoy hablando de Ricardo Lorenzetti. Lilita Carrió, siendo parte del gobierno de Mauricio Macri en ese momento, hizo un pedido de juicio político que iba en contra incluso de lo que quería el entonces presidente Mauricio Macri, y ahora ante esta decisión del kirchnerismo de avanzar contra todos los jueces, utilizaron ese pedido de juicio político que hizo Carrió para tratar de darle legitimidad a lo que ellos estaban planteando. ¿Cómo hicieron ustedes o qué evaluaron para mantener esa acusación contra Lorenzetti, teniendo en cuenta que de algún modo hacía un poco el juego a lo que pretendía el oficialismo? Bueno, primero no podíamos especular con esto. Nosotros como partido político siempre el mejoramiento de la justicia fue uno de nuestros objetivos, porque creemos que es una deuda que tiene la Argentina. Lo que uno defienda la independencia del Poder Judicial no significa que diga tenemos un Poder Judicial impecable. Y Carrió, justamente como política, inició su vida política a finales de los años 90, mediados de los años 90 en realidad, y sus primeras iniciativas fueron pedir juicios políticos a algunos jueces puntuales que eran o corruptos o malos jueces. Hay nombres que por ahí muchos no recordarán, pero yo los repasaba ayer en la comisión: Trovato, Tiscornia, Ollarvide en el año 1998 fue una de la primera diputada, creo, que le pidió el juicio político y que lo llevó a una acusación que lo salvó el Senado en septiembre de 2001. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre nos preocupó y miramos a algunos jueces que no deberían seguir siendo jueces. Y el dilema creo que lo resolvimos de esta manera. No podemos especular, ha sido un mal juez y lo estamos acusando por cosas muy distintas de las que acusa el kirchnerismo a toda la Corte. Y además vamos a defender a todos los jueces, incluido a Lorenzetti, por ese tipo de acusaciones que hace el kirchnerismo. Nosotros, cuando nos toque votar por los cargos que acusa el Frente de Todos a los 4 jueces que actualmente tiene la Corte, vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque no creemos que un juez deba ser juzgado por el contenido de sus sentencias o por sus opiniones o por algunas maniobras que el kirchnerismo intenta
decir que los jueces cometieron. Pero al mismo tiempo no podemos retirar la acusación, primero porque no se puede técnicamente y segundo porque sería traicionarnos a nosotros mismos y no ser consistentes con lo que hemos siempre propuesto. Claro. Después, ¿qué va a pasar con Lorenzetti? Dependerá de un montón de cosas. Pero ustedes... los otros 3 magistrados seguro van a ser defendidos por muchas personas y Lorenzetti por los cargos a los que acusa el gobierno también. O sea, ustedes no van a acompañar la acusación que hace el gobierno contra Lorenzetti, sí van a seguir impulsando el juicio en base a los fundamentos que ustedes plantean hace años, eso está claro. Eso lo vamos a seguir haciendo, pero además tenemos una sospecha desde hace mucho, desde que Lorenzetti perdió el poder en la presidencia de la Corte a fines de 2018, él ha, creemos nosotros, y lo hemos dicho en nuestros juicios políticos, conspirado contra sus demás compañeros de la Corte. Y en muchos casos le ha dado letra al frente de todos para ir contra los demás miembros de la Corte. De hecho, hay una causa penal abierta en el juzgado del juez Ariel Lijo contra uno de los jueces de la Corte, que todo indica que la promovió Lorenzetti, que es respecto de acusando a Maqueda por desmanejos en la obra social, que dependían en realidad del propio Lorenzetti, o el fallo Consejo de la Magistratura, que Lorenzetti hizo una disidencia y el presidente de la Nación tomó la disidencia de Lorenzetti para acusar a los otros 3 jueces. Claro. Entonces, vemos también que hay que desenmascarar a una persona que ha extorsionado a muchos líderes políticos y a muchos líderes empresarios también, y que la Argentina en algún momento se lo tendrá que sacar de encima. Bueno, nosotros para cuando lo decida todo el mundo vamos a estar listos para hacerlo. La última, Juan Manuel, tiene que ver con una definición de Alberto Fernández reciente. Dijo Alberto Fernández que la gente se queja porque hay que esperar 2 horas para comer afuera, hablando de una recuperación económica y hablando de un cambio supuestamente en la macroeconomía. ¿Qué opinión le merece? Bueno, vive fuera de la realidad del presidente hace rato, que haya movimiento económico en algunas ciudades o en algunos puntos del país por el turismo, porque hay gente que por supuesto tiene capacidad de gasto, pero no tiene capacidad ni siquiera de ahorro esa misma gente. Y siempre se da, incluso en las peores crisis, que hay sectores que funcionan. Y cuando los líderes están perdidos, en general se tratan de agarrar de cualquier situación de esas para hablar y el presidente comete ese error y lo comete peor que cualquier otro líder. Es triste, queda menos de un año de gobierno de Alberto Fernández y lo que tenemos que estar los argentinos es con algo de esperanza de que la salida está, este año, que no va a ser fácil pero que se puede construir. Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica, presidente del bloque de los diputados que se alinean con Elisa Carrió. Muchas gracias por este contacto con Pan y Circo. A ustedes, muchas gracias.